Comienza el informativo. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, pidió hoy el apoyo de los ciudadanos, los militares y la comunidad internacional para asumir el mando del Ejecutivo que denunció está usurpado por Nicolás Maduro. Llamó al pueblo a una gran movilización el próximo 23 de enero en todo el país para, en estricto apego al texto de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, convocar a elecciones libres. La noticia a esta hora la tiene en Caracas nuestro periodista Luis Laya. Luis. Hola, muy buenas noches. Pues ciertamente un día complejo desde el punto de vista político y noticioso en Venezuela. Hoy, durante un cabildo abierto realizado por la Asamblea Nacional Venezolana, su presidente, Juan Guaidó, pues indicaba que está dispuesto a asumir el mandato del Ejecutivo en Venezuela, siempre y cuando tanto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como el pueblo en la calle lo respalden, lo lleven a asumir este poder. Indicaba que se enfrentan a una situación bastante complicada y que sin el respaldo de la gente y de la Fuerza Armada es difícil hacer respetar la Constitución de la República. Escuchamos lo que ocurrió durante este cabildo que llevó a cabo el Parlamento venezolano. Entonces debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer. Esta es la postura del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Asegura que la Fuerza Armada venezolana y el pueblo movilizado deben unirse para que se establezca un gobierno de transición. Guaidó dijo que está dispuesto a asumir el compromiso. Apegándonos a la Constitución, apegándonos al elemento del 233, 350, 333, asumir, claro, las competencias de la encargaduría de una presidencia de la República, porque lo dice nuestra Constitución. Ahora, ¿es suficiente apegarnos a la Constitución? ¿Es suficiente apegarnos a la Constitución en dictadura? Pero también hace una pausa y con claridad resalta que la Fuerza Armada es vital para el cambio político. Y por eso le hemos hablado directa y claramente a la familia militar, a la que también pasa hambre y le pasa mal. Hay alguien usurpando, hay alguien que rompió la cadena de mando y ustedes lo saben. Indicó que el Parlamento cuenta con el respaldo de la comunidad internacional para asumir las funciones de la presidencia de la República. Así se lo expresaron varios presidentes. ¿Que reconocen ustedes saben a quién? ¿Que ustedes saben a quién? A esta legítima Asamblea Nacional y a su presidente. No a Maduro. Sin embargo, los ciudadanos exigen que se cumpla de inmediato el mandato de la Constitución, que Guaidó, como cabeza del Poder Legislativo, asuma el gobierno. Él debería tomar posesión del nuevo presidente, de la nueva presidencia, porque ya el mandato de Nicolás Maduro ya está extemporáneo. O sea, es ilegítimo. Nicolás Maduro es un presidente inconstitucional. En este momento el que debería estar de presidente sería el presidente de la Asamblea Nacional. Otros centran la discusión en si es o no necesario que la Fuerza Armada lo respalde y lo lleve al poder. No, eso es el pueblo, eso lo decide el pueblo. Los militares deberían pronunciarse, porque los militares están a favor del pueblo, no de un partido político. Es lo que yo pienso. Este pronunciamiento se dio durante un cabildo abierto en el que participaron diputados, ciudadanos y representantes de distintos sectores que exigieron la restitución del Estado de Derecho en el país. También es para decirle a la Asamblea Nacional que tienen que asumir sus responsabilidades. Este espacio es para decirle a la Asamblea Nacional que asuman las facultades del Ejecutivo. No es momento de jugar solo, no es momento de hacer acciones radicales que no permitan que avancemos. Recuerden que si hoy asumiese simplemente la presidencia Juan Guaidó, según el artículo 233, debería convocar una elección en 30 días. Vamos a convocar una elección con el CNE que hoy tenemos. Desde el Poder Legislativo aseguran que no se puede evadir las responsabilidades ni lo establecido en la Carta Magna. Sin duda alguna hemos entrado a la coyuntura más peligrosa de nuestra historia. Peligrosa por inédita. Peligrosa porque quienes están en el poder todos los días buscan cerrarle el camino a una solución política a la crisis que vivimos.
Este pronunciamiento por parte del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana no esperó para poder tener respuestas por parte del mandatario nacional. En horas de la noche, en Venezuela, el presidente de la República, o el recién juramentado como presidente de la República, Nicolás Maduro, pues en un encuentro con medios de comunicación del Estado aseguraba que todas estas acciones y todos estos pues pronunciamientos por parte de la Asamblea Nacional son incluso inmaduros. Mientras nosotros estamos trabajando todo el tiempo, como estamos trabajando, hay mentes locas, mentes improvisadas, mentes inmaduras que están a la cabeza de la oposición y viendo a ver qué inventan. Desesperados, llenos de contradicciones, de locura. Y la mejor vacuna frente a las mentes inmaduras y alocadas, la mejor vacuna es el pueblo movilizado. Y la otra mejor vacuna de complemento es el gobierno trabajando. Además, el mandatario venezolano también se mofó de Juan Guaidó. Aseguró que no sabría el pueblo venezolano quién es Juan Guaidó. Incluso comparó su nombre, su apellido, Guaidó, con Guaire, un conocido río que atraviesa la ciudad de Caracas y que pues es de aguas negras. Indicó que el pueblo venezolano no respondería al mandato del presidente del Parlamento venezolano. Y los llamo, ¿a quién ponen ellos? Digamos que ponen a Guaidó. Mucha gente en Venezuela preguntará, ¿qué es ese Guaidó? ¿Guaire o Guaidó? ¿Guaidó o Guaire? Ah, lo ponen, muy bien. ¿Con el apoyo de quién? ¿Con qué programa? ¿Qué va a hacer al otro día? ¿Qué va a hacer con el pueblo? Con ese pueblo que está ahí por millones, millones de chavistas, de revolucionarios, de patriotas, millones. La derecha venezolana es inviable, no está capacitada, no está facultada y no está preparada para asumir el poder político en Venezuela. Y digo más, y si la derecha venezolana quiere llegar al poder político venezolano, que se inscriba en las próximas elecciones y lance un candidato presidencial para ver si gana. De otra manera, se verán con nosotros de frente, siempre de frente, porque aquí tiene que prevalecer la Constitución y las instituciones. Lo demás es un show. También ante la postura de la Asamblea Nacional sobre la usurpación de Nicolás Maduro en el poder ha habido exigencias por parte de la oposición. La fracción 16 de julio, perteneciente a la bancada opositora y también al Partido 20 Venezuela, dirigido por María Corina Machado, exigió la mañana de este viernes a Juan Guaidó que haga defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los artículos 233, 333 y 350. Específicamente, el 233 asegura que la Asamblea Nacional debe asumir los poderes del Ejecutivo. Escuchemos el pronunciamiento de la fracción 16 de julio. Mientras la fracción mayoritaria del Parlamento apuesta por trazar una ruta que lleve un eventual gobierno de transición, la fracción 16 de julio exige acciones inmediatas. Presidente Juan Guaidó, el tiempo se le está acabando. Debe tomar las decisiones históricas que el país reclama. Esta fracción espera que usted, presidente Guaidó, asuma con responsabilidad y valentía la oportunidad de rescatar la República y la libertad. Lo que pasa porque usted asuma la presidencia de la República transicionalmente. El bloque minoritario del Parlamento, considerado radical, manifiesta que no hay espacio para eventuales negociaciones con el régimen. Negociaciones, cero. Constitución, todo. En momentos en los que la Asamblea Nacional cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, advierten, no es hora de titubeos. Estará aislado el régimen que de facto aún está al frente de la presidencia de la República, pero no el país, al contrario. El país hoy tiene la mayor atención del mundo, nunca en la historia de Venezuela, jamás.
tantos países, entre ellos los más importantes del mundo, las más calificadas democracias del mundo, están atentas. Ante las múltiples interpretaciones que se han hecho de la Carta Magna sobre cómo proceder tras declarar usurpador a Nicolás Maduro, juristas coinciden en afirmar que su acto de juramentación fue inconstitucional. Eso debe calificarse técnica y constitucionalmente como un fraude a la Constitución. Hay una persona ejerciendo ilegítimamente la presidencia de la República. En la calle las opiniones también están divididas. Está en la silla, sigue siendo legítimo para mí. Claro que no es presidente. Se juramentó ayer. No es digno de estar en donde está ahorita. Para otros, el cargo de Maduro tiene una sola definición. Se parece más bien a un dictador. Y mientras tanto, en la práctica, Nicolás Maduro sigue ocupando la silla en el Palacio de Miraflores, ha convocado actos de gobierno. El próximo lunes acudirá a la Asamblea Nacional Constituyente y allí se espera anuncien nuevas medidas económicas. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano, NTN 24. También sobre toda esta postura de la Asamblea Nacional y del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, ha habido reacciones. Uno de ellos de la ministra Iris Varela, ministra para el régimen penitenciario en Venezuela. Ella, a través de Twitter, hacía el comentario de que tenía una celda lista para Juan Guaidó y sus colaboradores tras tomar estas decisiones. Guaidó, ya te acomodé la celda con tu respectivo uniforme. Espero que nombres rápidamente a tu gabinete para saber quiénes te van a acompañar, muchacho pajú. Es el recuento de lo que ha ocurrido en Venezuela durante este día. Desde el pronunciamiento de la Asamblea Nacional y de su presidente Juan Guaidó ha habido reacciones sobre este tema. La más reciente del presidente Nicolás Maduro. También es importante destacar que hay muchos rumores sobre posibles detenciones contra diputados a lo largo de esta noche. Hasta ahora son solamente eso, rumores. Sin embargo, nosotros estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir en Venezuela en las próximas horas para llevárselo desde acá, desde la ciudad de Caracas. Con esto, volvemos al estudio. Muy buenas noches. Gracias, Luis. Y desde Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos saludó la asunción de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Aunque el líder opositor aún no se ha declarado al mando de la presidencia, Luis Almagro dijo que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. Saludamos la asunción de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, conforme al artículo 233 de la Constitución Política. Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional y el del pueblo de Venezuela. Brasil reconoce a la Asamblea Nacional de Venezuela como órgano al que incumbe la autoridad ejecutiva. El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su apoyo al Parlamento. De esta forma, el gobierno de Jair Bolsonaro se convierte en el primer país del mundo que reconoce a Juan Guaidó como titular legítimo del Poder Ejecutivo en Venezuela. Representantes de la oposición venezolana en España se reunieron para expresar su rechazo a la posesión de Nicolás Maduro. Convocaron para este domingo una concentración en la céntrica Puerta del Sol de Madrid. Desde Madrid, la oposición venezolana quiso dejar clara su posición en contra de la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Se pidió más apoyo a la comunidad internacional para conseguir el aislamiento del régimen chavista, inclusive la implementación de más sanciones en contra de personajes del gobierno de Venezuela. Creemos fundamental que los gobiernos de la Unión Europea incrementen la presión sobre la dictadura de Maduro, incluso a través de más sanciones a los altos personeros representativos del mismo, con miras a favorecer el pronto restablecimiento de la democracia en Venezuela. Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela. Los países democráticos no pueden reconocer el gobierno de Nicolás Maduro, y los venezolanos y la Asamblea Nacional tienen que tomar el rol histórico que con una fecha corresponde. Los opositores venezolanos estuvieron acompañados de diputados españoles quienes criticaron la posición del gobierno del presidente Pedro Sánchez, quien impulsa un nuevo proceso de diálogo con el régimen venezolano. Y me duele el silencio del presidente Sánchez y me crea gran vergüenza que el Partido Socialista Español y sobre todo el presidente Sánchez con su silencio esté validando lo que es un tirano, y lo debe romper hoy mismo. Nosotros vamos a velar en todo momento porque este gobierno no se deslice a la vía Zapatero, no se deslice a una posición de negociación imposible con un dictador.
Desde Madrid, los opositores venezolanos aseguraron que ahora el rol protagónico lo debe asumir la Asamblea Nacional, pues es la única institución legalmente constituida que podría asumir el vacío de poder que existiría en estos momentos. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. En Perú, el canciller Néstor Popolicio afirmó que el gobierno de Martín Vizcarra evalúa romper relaciones diplomáticas con Venezuela. La declaración se registra solo un día después de que se ordenara el llamado a consultas de la encargada de negocios de la embajada en Caracas. El jefe de la diplomacia peruana volvió a insistir en la necesidad de que la comunidad internacional ejerza mayor presión sobre el régimen de Nicolás Maduro para que a Venezuela retorne la democracia. En diálogo con el programa La Tarde de NTN 24, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, afirmó que es necesario que las cancillerías de los países integrantes del Grupo de Lima sigan el ejemplo de Paraguay de romper definitivamente relaciones con el régimen de Maduro y reconozcan a Juan Guaidó como el encargado del Ejecutivo. Pero también hago la apelación, que no es una cosa menor idónea, a que los cancilleres y gobiernos del Grupo de Lima sigan el buen ejemplo de Paraguay. Si han dicho que van a desconocer a Maduro, háganlo y ahora reconozcan a Juan Guaidó con nombre y apellido en un documento formal, porque eso le sube el blindaje a Juan Guaidó, que tiene razón. Hoy no tiene todavía mando sobre las Fuerzas Armadas, pero se le da un blindaje muy, muy fuerte mientras más rápido generemos reconocimientos internacionales, diplomáticos, oficiales, y eso también va a producir el quiebre militar que restablezca el orden constitucional y democrático en Venezuela. La Organización de Estados Americanos dio inicio al proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, país que atraviesa por una crisis política y social que ha dejado entre 300 y 500 muertos, según organizaciones defensoras de derechos humanos. Emiliana Molina, periodista de NTN 24, tiene el informe desde la OEA. Emiliana. Hola, ¿qué tal? En una sesión extraordinaria el día de hoy que fue convocada a petición del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y quien fue respaldado por al menos 5 países como Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú, iniciaron condenando y también rechazando al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, un país que vive una crisis desde el pasado 18 de abril política y social. Por otro lado, la delegación nicaragüense liderada por Denis Moncada aseguró que esta sesión extraordinaria se trata de un plan golpista en contra de su país y rechazó la convocatoria de esta sesión el día de hoy. En un discurso que duró más de 35 minutos, donde tuvo que intervenir un canciller pidiéndole al presidente actual de la OEA que le pidiera al señor Moncada que no retrasara más esta sesión extraordinaria, con sus palabras defendiendo a Nicaragua. Por otro lado, el secretario general de la OEA, Almagro, junto con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, aseguran que todavía en Nicaragua se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y Almagro reiteró que planea comenzar los procesos necesarios para aplicar la Carta Democrática a este país. Para la preservación de la democracia. La Organización de Estados Americanos activó hoy la Carta Democrática contra Nicaragua, país que sufre una crisis política y social que ha cobrado la vida de más de 300 personas, según organizaciones defensoras de derechos humanos. A criterio de esta Secretaría General, la crisis en Nicaragua justifica plenamente la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Esto hecho con criterios constructivos, procurando alcanzar soluciones, de encontrar acuerdos, pero utilizando los mecanismos existentes. Entonces todo el mundo se confabula y se conspiran para hacer aparecer a nuestro gobierno como si fueran violadores de derechos humanos, como si cometiéramos delitos como política de Estado. Desmentimos, señor presidente, esas tendencias y esos informes. Somos amantes de cumplir, de promover derechos fundamentales. Almagro recalcó el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este ha contabilizado más de 300 muertos, 2.000 heridos, 550 detenidos y 300 profesionales de la salud despedidos desde las manifestaciones en abril. El embajador de Estados Unidos ante la OEA asegura que este será un año crítico para Nicaragua dentro del organismo. Los Estados Unidos va a hacer todo lo posible para lograr los votos, como todos los países interesados y los países amigos lo van a hacer también. ¿Se espera una posible suspensión si nada cambia? Vamos a hacer todo lo posible para que regresen a la democracia, incluyendo la suspensión de Nicaragua. ¡El pueblo unido jamás!
La aplicación de la Carta Democrática establece que ante la alteración del orden constitucional en cualquier Estado miembro, se realizarán las sesiones diplomáticas necesarias para promover la normalización de la institucionalidad. No obstante, hoy no se sometió a votación ninguna iniciativa diplomática específica, ni se anunció una fecha pendiente para una próxima sesión. Ya basta de secuestro, basta de torturas, basta de detenciones ilegales y de procesos corruptos y viciados. Queremos una Nicaragua libre, una Nicaragua democrática. Esperamos que nos apoye internacionalmente los demás países para que el pueblo de Nicaragua sea liberado. No queremos más dictadura, no queremos más dictadura. Y es por eso que estamos aquí protestando frente a la OEA. Y vamos a seguir protestando hasta que Daniel Ortega y la Murillo se vayan de Nicaragua. Si todos los esfuerzos diplomáticos fallan en un esfuerzo para restaurar la democracia en ese país, pues entonces este podría llevar a una eventual suspensión de Nicaragua de la OEA, lo cual le prohibiría a este país participar en los eventos de este organismo. Se necesitarían al menos 24 votos a favor para lograr suspender a Nicaragua del organismo. Por otro lado, desde que inició la Organización de Estados Americanos hace 70 años, tan solo se han suspendido a 2 países, a Cuba y a Honduras. Esta es toda la información que tenemos desde la OEA. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Mientras tanto, el régimen de Daniel Ortega sigue su cruzada contra los medios de comunicación independientes. Según denunció el grupo editorial La Prensa, la autoridad aduanera tiene retenido desde hace 4 meses, según ellos de forma arbitraria, varias toneladas de periódico y otros insumos necesarios para la impresión de 2 diarios de circulación nacional. La Unión Europea rechazó la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Por medio de un comunicado, el bloque europeo señaló que al terminar unilateralmente el acuerdo con Naciones Unidas, la administración de Jimmy Morales va contra las obligaciones legales que asumió el país centroamericano. Además, instó al gobierno a que permita que la CICIG termine su mandato, que estaba estipulado hasta septiembre de 2019. Morales expulsó a la comisión y dio por terminado su trabajo en el país por supuestamente violar las leyes internacionales. Hacemos la primera pausa en el informativo y al volver, tras 21 días de cierre de la administración federal por falta de presupuesto, el presidente Trump informó que por ahora no decretará una emergencia nacional. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Peleas en gasolineras de México. Cada vez más conductores se suman a las largas filas de espera. Algunos se enfrentan a puño limpio por el combustible que escasea en varias regiones del país. En el Estado de México, en el municipio de Ecatepec, 2 individuos se enfrentaron a golpes cuando hacían fila para abastecer sus carros. Ambos fueron detenidos por la policía y ninguno logró comprar el hidrocarburo. Escenas como esta se han registrado en varias de las entidades afectadas por las nuevas medidas de seguridad del gobierno. En Ciudad de México dejaron entrar en la fila a un conductor donde estaban formados para abastecerse de gasolina y acabaron también en golpes. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la estrategia en contra del robo de combustible que ha ocasionado el desabastecimiento, pero afirmó que no puede dar una fecha específica para que la situación vuelva a la normalidad. Se están utilizando elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval para resguardar los ductos. Ayer hablaba yo que hay 1.600 kilómetros de ductos estratégicos por los que se transportan alrededor de 400,000 barriles diarios de gasolinas. Y esos 6 ductos son los más afectados. Me informan que en una hora más se restablece el abasto. Esto es lo que estamos enfrentando.
Ya lo dije, a ver quién se cansa primero, porque vamos a impedir que se roben la gasolina. Se robaban alrededor de 800 pipas diarias y desde que echamos a andar este plan hemos bajado a 100 pipas, es decir, 700 pipas menos. AMLO también confirmó que la Fuerza Aérea apoyará la vigilancia contra el robo de combustible. Y mientras el gobierno de Estados Unidos insiste en que hay una crisis migratoria sin precedentes en la frontera con México y que su vecino del sur va a pagar la construcción del muro, el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere controversias con la Unión Americana. Este viernes, al ser consultado por la visita de Donald Trump a la zona limítrofe, el mandatario afirmó que su administración es respetuosa con otros gobiernos. Estuvo en la frontera el presidente Donald Trump, dio a conocer su punto de vista. Hoy escribió un mensaje en su Twitter. Nosotros somos respetuosos de lo que están manifestando gobiernos extranjeros. Este viernes se cumplen 21 días de cierre de la administración federal en Estados Unidos. Mientras el Congreso no parece estar cerca de un acuerdo, miles de trabajadores no recibirán su sueldo, viendo así afectado su presupuesto familiar. Los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte ya empiezan a ausentarse de sus lugares de trabajo. Mientras la Casa Blanca no logra ponerse de acuerdo con los congresistas republicanos y demócratas sobre el presupuesto para la construcción de un muro fronterizo con México, unos 800,000 empleados de los departamentos de Seguridad Nacional y Transporte, entre otros, han estado sin trabajo o están trabajando sin sueldo y ya dejaron de percibir sus primeros cheques de pago. El cierre parcial obviamente afecta a todos, no solamente a ellos, porque ellos implican el trabajo de muchos rubros, pero en esencia, en lo que corresponde a ellos no tienen ahora los sueldos que les corresponde y no saben cuándo van a recibir el próximo cheque. Entonces va a resultar eso en varios casos que van a terminar en corte y muchas personas van a no solamente perder el trabajo porque lo van a dejar, pero quizás también van a perder las casas y quién sabe qué más. El departamento que supervisa las aduanas y protección de fronteras, inmigración, la Administración de Seguridad de Transporte, la Guardia Costera y el Servicio Secreto son algunas de las agencias que ya se han visto afectadas. En el aeropuerto de Miami, por ejemplo, la falta de empleados de seguridad de TSA obligarán al cierre de la Terminal G, algo que preocupa a los viajeros. Bueno, yo creo que por el tránsito que tiene el aeropuerto de Miami deberían habilitar muchos más personal, de manera que los retardos no se hagan en pérdida de tiempo para los usuarios y los pasajeros. Aunque se han presentado ausencias laborales, actualmente cientos de miles de empleados están yendo a trabajar sin remuneración. Los legisladores demócratas, sin embargo, han expresado su preocupación por el hecho de que algunos empleados de transporte no se presenten para trabajar en los próximos días y se complique aún más la situación. La ley laboral que protege los sueldos de los empleados federales, por general es lo que se conoce como el Fair Labor Standards Act, en sus siglas en inglés como FLSA. Esa ley básicamente dice que el empleador tiene que pagarle al empleado no solamente lo que le corresponde de sueldo mínimo, pero también pagarle a tiempo. Entonces, si un empleado no está siendo remunerado por el tiempo que está trabajando, ese empleado tiene la opción de irse. Y estaría no él o ella violando la ley, sino el empleador al no darle el pago que le corresponde. El cierre parcial del gobierno, que ya completa 21 días, afecta a cerca de 800,000 empleados federales, la mayoría de ellos en el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Transporte. Muchos no recibieron esta quincena y han debido permanecer trabajando sin remuneración. La información en NTN 24. Hay alerta por mal tiempo en Uruguay. La crecida de distintos ríos y arroyos por cuenta de las fuertes lluvias que han azotado el país en los últimos días deja un saldo de más de 500 personas desplazadas. La crecida de distintos ríos y arroyos en el interior de Uruguay debido a las fuertes lluvias ha dejado un total de 514 personas desplazadas. Según el Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, del total de desplazados, 345 personas son evacuadas y 169 autoevacuadas.
En Durazno, con el 75% de los afectados, hay 266 evacuados y 118 autoevacuados, totalizando 384 personas desplazadas por la crecida del río G. Los demás desplazados se encuentran en los departamentos de Salto con 51, Artigas con 33, Soriano con 24, Florida con 14 y Río Negro con 8. De acuerdo con el Instituto Uruguayo de Meteorología, no hay pronóstico de lluvias en el país para el 11 y 12 de enero, pero por la tarde o noche del 13 se prevén probables precipitaciones y tormentas y rachas de viento de 50 kilómetros por hora. Vamos a hacer una nueva pausa en esta emisión de noticias. Al volver, 2 muertos y varios heridos dejó un atentado con carro bomba en Irak. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. El presidente Donald Trump dijo que no declarará una emergencia nacional para resolver el cierre del gobierno y conseguir la financiación para el muro en la frontera con México, sino que de momento quiere ver cómo soluciona el Congreso este impasse que ya lleva 3 semanas y ha dejado a miles de empleados sin pago. Marcha atrás del presidente Donald Trump cuando parecía más cerca que nunca de declarar la emergencia nacional para conseguir de manera forzada los fondos para la construcción del muro con México. Una solución fácil para mí es declarar la emergencia nacional. Puedo hacer eso muy rápidamente. De esta forma, el mandatario se desdice por ahora de las advertencias de que podría usar su poder presidencial para cumplir con su promesa de campaña, empleando para ello presupuestos inicialmente destinados para el Departamento de Defensa. Al parecer habrían sido sus abogados y varios republicanos moderados quienes le habrían hecho desistir de tomar esta medida. Una reunión de 15 minutos. Si ellos no pueden hacerlo, yo declararé la emergencia nacional. En la última semana, el mandatario había incrementado la presión para convencer a la opinión estadounidense y también a la oposición de la existencia de una crisis humanitaria en la frontera. Una estrategia política que alcanzó su momento más álgido el martes por la noche, cuando por primera vez desde su mandato, Donald Trump se dirigió a la nación desde la oficina oval de la Casa Blanca. Esta es una crisis humanitaria, una crisis del corazón y una crisis del alma. El mes pasado, 20.000 niños migrantes fueron ilegalmente traídos a los Estados Unidos. En su discurso, el presidente alegó una vez más a una presunta crisis nacional producida por la inmigración en la frontera sur del país, asegurando que los estadounidenses sufren la inmigración ilegal no controlada. Una retórica en la que insistía en la mañana de este viernes, al regreso de su viaje a la frontera con México. En una serie de tuits, el presidente aseguraba que el país estaba viviendo una invasión e insistía en la necesidad de construir un muro. Crisis humanitaria en nuestra frontera sur. Acabo de regresar y es una situación mucho peor de lo que casi nadie entendería. Una invasión. He estado allí muchas veces. Los demócratas, el llorón Chuck y Nancy, no saben lo malo y peligroso que es para nuestro país entero. La barrera de acero o muro debería haber sido construida por administraciones anteriores hace mucho tiempo. Ellos nunca lo hicieron, yo lo haré. Sin ella, nuestro país no puede estar seguro. Los criminales, las pandillas, los traficantes de personas, las drogas y tantos otros grandes problemas pueden entrar fácilmente. Se puede detener en frío. Por su parte, el Partido Demócrata ha rechazado en numerosas ocasiones las cifras ofrecidas por la administración Trump para justificar la emergencia nacional, asegurando que el presidente apela al miedo y no a los hechos. Según un reporte de Pew Research Center, las cifras de inmigración irregular en Estados Unidos mostraron un descenso considerable en la última década, pasando de los 12.2 millones en el año 2007 a los 10.7 millones en 2016. Esa crisis que él menciona es una crisis humanitaria que él ha creado. ¿Por qué? Porque en vez de mandar más ayuda para que los agentes tengan la capacidad de procesar a personas buscando refugio, está mandando el ejército. La mayoría de personas que entran a este país ilegal son personas que entraron en otros puertos de entrada, como los aeropuertos, con visas y se quedaron cuando se les termina. Este viernes se cumplieron ya 21 días del cierre de la Administración Federal y son 800.000 personas las que siguen afectadas y que este viernes no cobraron su salario. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24.
Estados Unidos inició el retiro de sus tropas de Siria, así lo confirmó un portavoz de las fuerzas militares a través de un breve comunicado que no entregó precisiones sobre el movimiento de los uniformados. El sorpresivo anuncio aumenta la incertidumbre sobre la estrategia de la Casa Blanca y sus posibles consecuencias en Oriente Medio. En diciembre de 2018, el presidente Donald Trump estableció un plazo de 30 días para retirar a los Estados Unidos de Siria. El Departamento de Defensa dio inicio al proceso este viernes, movilizando artillería y maquinaria, pero las tropas siguen en sus posiciones actuales en el norte y este del territorio sirio. El movimiento toma por sorpresa una vez más a los aliados de Washington que temen efectos negativos sobre el repliegue. Sin embargo, la administración Trump ha reafirmado su compromiso en la lucha contra el terrorismo. La amenaza del islamismo radical es real y si continúa siendo derrotado en diferentes partes de Siria y otras regiones, y nosotros tenemos que prevenir eso, su crecimiento. Esto es real y es importante mencionarlo. Pero nosotros vamos a continuarlo haciendo, por supuesto, de otras formas. El secretario de Estado ha reiterado este mensaje en los países que ha visitado en su presente gira por Oriente Medio, así como ha insistido en que la salida de Siria no tiene marcha atrás. No hemos sido informados. Nuestro enfoque permanece en el trabajo del señor Peterson, en sus esfuerzos para conseguir un acuerdo. Aunque no es claro aún cuándo empezará el regreso de los uniformados, entidades como la ONU toman distancia de Washington y centran sus esfuerzos en Siria en el frente político y humanitario. Después de todo, no cesa la devastación en la nación árabe tras más de 8 años de conflicto entre el régimen de Bashar al-Assad y facciones de oposición. En cuanto a la lucha contra el terrorismo, nuestra posición siempre ha sido que la lucha contra el terrorismo debe respetar completamente la protección de los civiles. La ONU recuerda que en los próximos meses sus esfuerzos estarán concentrados principalmente en fortalecer el nivel de asistencia humanitaria a toda la población civil afectada por la guerra de Siria, un conflicto que en más de 8 años no logra resolverse y al menos por ahora parece que está lejos de terminar de conjurarse. Desde la sede general de Naciones Unidas en Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Atentado en Irak. La explosión de un carrobomba dejó al menos 2 muertos e hirió a más de una docena de personas en la ciudad iraquí de Al-Qaim, en la frontera con Siria. Entre los heridos hay 4 miembros del ejército, según reportes oficiales. La explosión causó un incendio en un edificio de la zona que se prolongó por varias horas. Aún no se sabe quién es el responsable del ataque. Canadá aceptó dar asilo a una joven saudí que escapó de su país tras renunciar al Islam. El primer ministro Justin Trudeau afirmó que su gobierno aceptó la solicitud de pedido de la ACNUR. Rahab Mohamed Al-Kunun, de 18 años, salió hace una semana de su país con destino a Bangkok, huyendo por temor a que su familia la matara. El caso se hizo viral luego de que la joven hiciera la denuncia por medio de las redes sociales. Y es que de volver a su país, Al-Kunun podría ser procesada por dañar la reputación del país y apostatar su religión, delitos que son castigados con la pena capital. Hemos aceptado la solicitud de la ONU de concederle asilo y es algo que estamos encantados de hacer porque Canadá es un país que tiene en cuenta hasta qué punto es importante defender los derechos del individuo y de las mujeres en todo el mundo. Y puedo confirmar que hemos aceptado la demanda de la ONU. El fuerte invierno que golpea a Europa causa estragos en varios países del viejo continente. En Suiza, una avalancha de nieve destrozó varios salones de un lujoso hotel. Se reportan múltiples heridos. Una enorme cantidad de nieve se desprendió de la montaña Saintins, el pico más alto del macizo Alpstein. La avalancha de 300 metros enterró gran parte de un hotel ubicado a escasos metros de la montaña. 3 turistas que se encontraban hospedados en el lugar resultaron heridos. Otros 75 viajeros fueron evacuados debido a la emergencia. El bus de turismo del hotel también quedó sepultado en la nieve. Aunque no han sido reportadas desapariciones, equipos de rescate trabajaron en el área. Las difíciles condiciones climáticas obligaron a la suspensión de las operaciones. El este de Suiza y el norte del cantón de los Grisones han sido testigos de las fuertes nevadas durante la última semana. En las últimas 72 horas se han registrado en promedio entre 50 y 90 centímetros de caída de nieve. Las autoridades informaron que mantendrán la zona restringida hasta que sea seguro el acceso.